La maldad del injusto y la bondad de Dios es lo que el Salmo 36 nos va a dar a reflexionar en este día. Acompáñanos. Salmo 36 dice: solo el pecado habla al impío en el fondo de su corazón, ningún temor de Dios ante sus ojos. Se mira con tan buen concepto que se niega a admitir su culpa, sus palabras son fraude, y maldad renunció a ser sensato, a obrar el bien, hasta en su lecho rumia sus maldades, se obstina en el camino que no es bueno, no renuncia al mal. Señor, tu amor está sobre los cielos y tu fidelidad pasa las nubes. Como los altos montes, tu justicia y tus decretos como los abismos. Señor, tú ayudas a hombres y animales. Qué valiosa es tu gracia. A ti acuden los hijos de Adán, debajo de sus alas se refugian, se sacían con lo mejor de tu casa y le quitas la sed en tu río de delicias. En ti se halla la fuente de la vida y es por tu luz que vemos la luz. Conserva tu amor a los que te conocen, tus premios a los de recto corazón, que no me aplaste el pie del orgulloso, ni me atrape la mano del impío. Ahí cayeron los malhechores, fueron tumbados y no pueden levantarse. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí el Salmo está en ese contexto de la maldad del injusto, del pecador, y también de la bondad de Dios. Podemos ver un primer punto, es la maldad del injusto. Y hoy en día, ¿cuál es esa maldad que puede tener un injusto? El odio, el rencor, el tratar de destruir al otro, el hacer el mal. Esas son como las maldades del injusto. Y al inicio dice: solo el pecado habla al impío en el fondo de su corazón. Lo que hay en el fondo de nuestro corazón, en el caso el que hace el mal, del impío, del malvado, entonces solo pueden haber cosas malas: odio, rencor, buscar hacer daño, destruir. Y entonces ese es un primer punto que nos trata de ver el salmista. Otro segundo punto es acerca de la bondad de Dios con los hombres. Y esto es algo que a veces podemos pensar y analizar, y podemos decir que también en salmos anteriores hablábamos que al malo, al malvado le va bien, pero al malo, al malvado también le va mal, porque también a veces podemos decir, no, pero si siempre le va bien, pero también eso es pasajero, y mientras que el ser justo, el ser bueno, eso viene de Dios, y Dios siempre ayuda y favorece a los justos. Y entonces aquí podemos ver por eso la bondad de Dios con los hombres, porque al final mira que el amor de Dios, la fidelidad de Dios siempre está sobre aquellos, sobre sus hijos amados. Tercer punto que podemos analizar también es la bendición de la protección de Dios también hacia los hombres, porque Dios siempre bendice, Dios siempre protege. ¿Cuántas veces tú y yo hemos sentido y hemos visto la mano de Dios, la bendición de Dios y la protección de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en la salud misma? Hemos visto cómo Dios nos sana también. ¿Y cuánto de estos tres puntos que hemos hablado en este momento, la maldad del injusto, la bondad de Dios con los hombres y la bendición y protección de Dios también con los hombres, cuánto de esto lo podemos ver en nuestra vida cotidiana? En nuestra vida cotidiana podemos ver que hoy en día es fácil y normal calumniar, difamar, mentir, hacer daño al otro. A veces, ¿cuántas veces escuchamos de que para
avanzar en algo, a veces hay que hacer hasta cualquier cosa para lograr un objetivo o una meta. En ámbitos hablando de haciendo el mal. Entonces, en la vida cotidiana podemos ver la maldad en el mundo actual, en la sociedad, en el mundo. En muchos lugares podemos ver cuánta maldad, que hay guerra, que hay enfermedades, que hay odio, que hay rencor, que hay desintegración, que hay desunión, que hay divisiones. Todo eso al final es lo que podemos ver, y la maldad del injusto que se puede palpar en diferentes ámbitos de la sociedad, en diferentes aspectos del ser humano. Y de la misma manera, a pesar de eso, la bondad de Dios siempre se mantiene sobre aquellos justos, sobre aquellos que buscan y se refugian en el Señor. Por eso es válido decir que al injusto, al malvado, siempre le va a ir mal. Porque el malvado, aunque hoy podamos ver de que hoy le está yendo bien, pero eso es pasajero, eso es efímero. Pero la bondad de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la protección de Dios siempre va a estar al favor de cada uno de sus hijos. Y aquí algo interesante que podemos hacer. Bueno, ¿cómo saber si yo soy impío y soy injusto, o si soy bueno y soy justo? Pues podemos determinar 4 aspectos que podemos, a grandes rasgos, que podríamos decir que puede catalogarse o caracterizar a alguien injusto, a alguien malvado, a alguien impío, como dice la Biblia. Alguien que es impío es, por ejemplo, como primer punto, podemos decir que es alguien que no obedece a Dios, que hace su propio criterio, que hace sus propias decisiones, que hace va por el rumbo que quiere, pero no obedece a Dios. Otro segundo punto que podemos analizar y catalogar de alguien impío, injusto, alguien malvado, es que en su boca siempre hay maldad. ¿No se han fijado que a veces hay personas que solo dentro de lo que hablan son cosas para dañar, para destruir, para mentir, para hacer daño a otros? Entonces, cuando en nuestra boca hay maldad, entonces esa es otra característica del impío, del injusto. Otra tercera característica que podemos ver es que de aquel que es impío es que es insensato. Es aquel que no tiene esa sensatez por los demás, que no hace la voluntad de Dios, que no mira por el bien de los demás. Y por último, alguien que, como dice la misma Salmo, alguien como criminal, ¿verdad? Alguien que hace daño, alguien que hace la maldad. Entonces esos son 4 puntos que podemos decir, y entonces cada quien podemos analizar si acaso no obedezco a Dios, acaso en mi boca solo hay maldad, acaso soy insensato, acaso soy criminal. Entonces son 4 aspectos que yo puedo analizar y catalogar y que me puedan caracterizar como alguien que es malvado, alguien que es injusto. Pero aquí, para aquellos que son justos, para aquellos que buscamos y luchamos por ser justos y buenos y hacer el bien en este mundo, pues lo que nos toca y nos queda es confiar en el Señor, esperar en el Señor, el sentir la protección de Dios y saber la bondad de Dios que hay en cada uno de nosotros, que se derrama en nosotros porque Dios es justo, porque Dios es misericordioso, porque Dios protege a todos sus hijos. Y por eso dice más adelante en el Salmo: a ti acuden los hijos de Adán, debajo de sus alas se refugian, se sacian con lo mejor de tu casa. Imagínense, esta tiene el salmista muy seguramente habla acerca de la ave que tiene a sus polluelos, ¿no? Entonces, en él, bajo sus alas se refugian. Es decir, ante la protección de Dios, la bondad de Dios, todos aquellos que buscamos hacer el bien, que somos sensatos, que somos justos, pues ante ellos, dice, ante sus alas se refugian. Y qué bueno es tener el favor de Dios. Y esa es la diferencia entre el malvado y el que no lo es. Porque el malvado no tiene el favor de Dios, porque el malvado no tiene la protección de Dios, porque el malvado no tiene la misericordia de Dios.
Y eso es lo que hoy, por eso tenemos, y dice al final, conserva tu amor a los que te conocen, tus premios a los de recto corazón. Que nosotros luchemos por ser rectos de corazón, que nosotros luchemos por que podamos conservar su amor a los que le conocemos en cada momento, en cada instante. Te invito a que también podamos, que no me aplaste el pie del orgulloso ni me atrape la mano del impío. Ahí están, cayeron los malhechores, fueron tumbados y no pueden levantarse. Eso es lo que al final, todo eso es pasajero si le va bien al malhechor, al malvado, al impío, al injusto, pero al final es aplastado. Esa victoria de alguien así es pasajera, y alguien podrá decir, no, pero siempre, desde que lo conozco, siempre le ha ido bien a las personas que hacen el mal, pero todo al final es pasajero. Tú solo espera en el Señor, tú confía en el Señor, busquemos hacer su voluntad, obedecerlo a Él, que nuestra boca se llene de las bendiciones y las abundancias de Dios, que no seamos insensatos, que busquemos siempre hacer el bien. Te invito a que en este momento oremos juntos al Señor y le pidamos a Dios que nos ayude a ser buenas personas, a ser buenos cristianos, a que podamos hacer siempre a ti, Señor, el Señor de nuestra vida, para que no haya maldad en nuestro corazón, para que tu bondad nos proteja, nos llegue, para que tu misericordia, tu justicia y tu protección llegue a nuestros corazones. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que me ayudes a nunca poder apartarme de ti, que pueda ser siempre obediente a tu voluntad, a que mi boca y mi corazón estén llenos de tu presencia, a que no sea insensato, a que no haga el mal, sino que todo lo contrario, me refugie en ti, que tú me proteges, tú me cuidas y que mi corazón siempre se mantenga adherido al tuyo. Ayúdanos, Señor, porque a lo mejor estamos pasando por situaciones en las cuales podemos estar tentados a hacer el mal, pero ayúdanos a mantenernos fiel a ti en todo momento. Amén y amén. Recuerda que siempre hay un salmo para cada momento de nuestra vida.